tema para mí es bastante difícil. A las 3 de la mañana tenía más de 3, 4 noches de no dormir. Yo estoy cansado, ya no te voy a pedir. Háblame, quiero fingir que no está pasando nada cuando tu corazón está hecho pedazo. No entraba paz en mi mente y en mi corazón, no entraba ninguna paz. Bienvenidos al podcast de Iglesia Nueva Jerusalén. Es un gusto para mí estar acá este día. Nosotros estamos ubicados en la 177 Dr. Pat, Riverhead, Nueva York. Los servicios son los días martes de oración a las 7:30, el día viernes tenemos servicio familiar a las 7:30. El día domingo nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana. Es un servicio bilingüe. Están todos muy cordialmente invitados. Es un privilegio para nosotros contar con su presencia, hermano Edgar. Muchas gracias por la confianza, por estar acá con nosotros. El hermano Edgar trae un testimonio que sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes. Queremos conocerlo un poquito, hermano Edgar. Mi nombre es Edgar Oanaya. Para mí es un placer y un privilegio el poder estar aquí compartiendo juntamente con ustedes. Gracias por la invitación. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta preciosa oportunidad y pues también a nuestros pastores por permitirnos estar acá en este lugar en esta hora. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ok, ¿por qué les quiero compartir ese texto de la Biblia? Es porque en cierta ocasión donde yo me encontraba, yo me encontraba pasando momentos muy difíciles, pero muy difíciles. Estaba en el hospital con mi hijo y y yo pude ver los ángeles, no literalmente bajar del cielo como se puede imaginar cualquier persona, no, yo los vi a través de en unas personas. Fue una experiencia muy, muy bella, muy hermosa, y pero yo estaba pasando momentos bien difíciles, bien difíciles. Entonces, me encontraba en uno de esos días que el sol no, aunque está fuerte, no lo sientes. Un día oscuro, sumamente oscuro, porque estábamos hospitalizados, teníamos hospitalizado, perdón, a mi hijo en el piso número 11 de cuidados intensivos en NYU, en Manhattan. Y entonces era un día muy, muy, muy triste y decidimos bajar a caminar, a tomar aire con mi esposa. Caminábamos sin sentido, sin razón, porque lo más bello y lo más preciado lo teníamos en coma. Okay. Es duro, perdón si me ven que no. me corte. Es porque han pasado ya 10 años y, perdón. Claro, hermano, entendemos. Eso es una situación muy dura, más para un padre. Todos los que somos papás podemos entender esa situación. Es difícil, pero el motivo de mi persona y el poder que Dios me da la fortaleza de estar acá, contar esto es para que si en algo, perdón, hermano, que esto. Claro, hermano. Los testimonios sirven, hermano, para eso, para fortalecer a otra persona que está pasando una situación similar a la que usted ya vivió, porque la palabra de Dios dice que Él no nos da pruebas que no podamos sobrellevar. Él sabe nuestra capacidad y esto lo hacemos para que fortalecer a otras personas. Amén. Es difícil recordar, no sé, tal vez no vaya a terminar de poder contarles porque
no sé cómo expresarlo porque mi corazón está allí, duele. Y bueno, pero lo que les quiero decir es de que si en tu vida ah, estás pasando algo, no sos el único. Ahí en esta vida que vivimos es duro, es cruel, nos pasan situaciones que nadie te puede ayudar, solamente la mano de Dios. Si le crees, si estás con Dios, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Yo llegué al hospital con mi hijo en coma. Ah, Dios me puso allí, entendí que Dios me había puesto ahí. Era algo triste, doloroso, pero había un propósito. Pasé bastantes semanas, meses en ese hospital, solo con mi esposa y mi hijo que estaba en coma. Pero ah, de ese momento, justamente en ese día, cuando estamos pasando eso difícil, les estaba diciendo que decidimos salir a caminar a la ciudad. Caminábamos y caminábamos sin sentido y sin razón, pero ustedes saben que estás pasando tus momentos difíciles, pero tú andas con tu esposa, con tu pareja, y es algo bonito que el único que te entiende es Dios y la persona que está a tu lado. Sí. En ese momento no hay amigos, no hay nadie, lo único que tenés es a Cristo. Así Eso es. es lo único. Y habíamos caminado ya más de 4 horas en la ciudad. Las personas que caminan en la ciudad saben que es estresante, te cansas y por un momento llega el cansancio y quieres descansar. Luego estaba una banca en la calle, era única, pero ahí se encontraba un muchacho. Yo lo vi como un indigente, un muchacho humilde, pobre, pero nosotros sabíamos cómo andábamos dentro del corazón destrozado por tener a nuestro hijo en coma. Luego queríamos descansar en esa banca, pero siempre como la carne, somos carne, ¿no? Entonces, seres humanos, le digo yo a mi esposa, nos sentamos ahí, me dice, no, porque ese hombre, le digo yo, sentémonos, no pasa nada. Dice, no. Bueno, venite. Entonces la agarro de la mano y me siento yo literalmente quedar sentado a la par del hombre, de la persona que estaba ahí. Cuando yo estoy sentado a la par de él, dice, le digo yo, hola, ¿cómo estás? Dice, y me contestó bien grosero, me dijo, ¿cómo querés que esté? Me dijo, mira, me dijo, tú no sabes lo que me ha pasado. Y empezó a contarme, era un hombre, era un americano. Ah, hacía 2 días que lo habían desahuciado, tenía cáncer, tenía un hoyo, literalmente un hoyo en la cabeza. Wow. Se estaba muriendo, lo sacaron del hospital porque se iba a morir. Entonces, y estaba desahuciado. Y yo le digo, al escucharlo, le digo yo, pero está Dios, Dios te puede ayudar. Y el hombre me reprocha y me dice, ¿cómo es posible? ¿Cuál Dios? Yo no conozco ningún Dios. Llevo 2 días sin comer, llevo 2 días, me sacaron del hospital, tengo esto y me enseñó todas sus heridas y era verdad. Entonces le digo yo, pero no has comido, ¿no? No, me dijo, no he comido, entonces, y tú venís aquí hablándome de Dios. Y le digo, claro, Dios es el único que te puede ayudar. Y me dice, dame comida para creerte si es cierto, si existe un Dios. Y le digo, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y le digo yo no tengo comida, pero si crees en Dios, en este momento Dios te va a dar comida. Miren, hermano, lo que les quiero decir es de que eh, muchas veces pasamos pruebas difíciles. Yo estoy pasando algo difícil, desastroso, donde solo Dios. Y todavía yo estaba en ese hospital y yo hablaba de Dios porque yo no hacía más que en ese hospital estudiar la Biblia. Yo solo me dediqué, durante el tiempo que estuve mi hijo, estuve
estudiando la Biblia, llegaron a punto los médicos de conocerme como el hermano que estaba en el lobby. Y yo era el hermano que estaba en el lobby, estudiando, en donde pasaron milagros. Y Dios obró de una manera muy, muy bonita, muy especial durante yo estuve en el hospital. Por eso les digo, estás pasando cosas terribles, no renegar, no, no, no frustrarse, porque de todas maneras Dios sabe por qué lo hace. Y Dios da la fortaleza también, porque ese es el privilegio que tenemos de ser sus hijos, de que a pesar de la situación que se esté viviendo, que aparentemente para el ojo humano, para las personas que no conocen de Cristo, es cómo puede estar hablando de un Dios que hace milagros, de un Dios que sana cuando está pasando una situación tan difícil con el ser que uno más ama, que son sus hijos. Es algo, Dios, ¿verdad, es solamente la mano de Dios y solo Dios. Entonces, por eso es de que me relaciona mucho este texto que les leí, porque eso no es todo. Ven, seguimos con la experiencia de ese cuadro, porque es un cuadro vivido, es un cuadro real que pasó y pasó en mi vida. Entonces, yo siempre les digo a los que están pasando dificultades en hospitales, dificultades con sus hijos, padres, familiares, el único que sabe por qué está pasando eso y por qué nos da eso es Dios. Y luego este hombre me dice, dame comida, si es cierto, si existe un Dios. Porque mira, y me puso los casos, el punto que le había sucedido. La esposa lo corrió porque le quitó la casa. Había perdido su casa de $350,000. En base de la enfermedad, perdió el trabajo. Era un carpintero profesional, perdió el trabajo. El hospital lo sacó, era de Massachusetts este hombre. El hospital lo sacó desahuciado, que iba a morir y que se fuera a morir a la calle, fuera. Y luego yo, con la fe que Dios me ha dado, le hablo del Señor y me dice, y me dice, yo no creo, no hay Dios para mí, me dijo, porque todo lo perdió en 2 meses. En 2 meses perdió todo, casa, esposa, dinero, trabajo, todo se quedó en la calle. Y le dije yo, ok, cierra tus ojos, oremos al Señor y el Señor hará un milagro en tu vida. Y si te vas a morir, muérete, no hay problema, pero muérete con Cristo. Dame la mano. Le agarré la mano y agarré la mano de mi esposa por el otro lado y empezamos a orar al Señor. Para sorpresas de nosotros, para mi sorpresa, en medio de la ciudad, la gente pasando alrededor, en la calle, eso pasó en la Segunda Avenida, enfrente del hospital NYU, en Manhattan. Y cuando estamos orando, en ese instante se nos hizo un círculo de personas. Yo cerré los ojos orándole al Señor. Yo cerré los ojos y le dije, Señor, escucha esta petición que te pido. Y en ese instante, cuando yo abro los ojos, hermano, estaba orando alrededor de nosotros un policía, otra señora, otra muchacha de seguridad y 2 personas más. Wow. Uno tenía en sus manos un churro, pero un churro le decimos nosotros, como un dorito, de esos de los más grandes, de dorito, otro tenía de papa y otro tenía una caja. Dentro de la caja venía un sándwich, una banana y una manzana y un jugo. Y cuando terminé de orar, yo me quedé sorprendido. El milagro se había realizado, ese hombre comió. Y no era mentira, porque ese hombre comió como un loco, comió y no dejaba de llorar. Dios existe. Amén. Dios está acá. Los ángeles están con nosotros. Pero si le tenemos fe, ahí están los ángeles. Claro. Dios envía a sus ángeles para que nos protejan, para que nos ayuden. Entonces, terminamos de orar y el hombre aquel se quedó comiendo. Y yo me fui satisfecho. Cuando yo hoy puse el primer pie en el ascensor, en el elevador,
que iba a entrar para el hospital, digo yo, Señor, gracias por el milagro. Gracias, Señor, por el milagro. Eh, los ángeles ahí están. Solo es de creerle al Señor. Y el Señor nos manda a que nos protejan, nos guarden. A veces las pruebas llegan, pero solo Dios sabe por qué y para qué. Entonces, durante más de 9 meses que estuve en el hospital con mi hijo, en coma, esa es una parte. En ese momento, hermanos, yo pensaba y decía yo, Señor, ¿cómo es posible que hagas milagros en otras personas si no recibo el mío? Pero el milagro ya está, porque nosotros somos un milagro para esta vida, porque el Señor nos pone pruebas, pero que muchas veces unas son livianas y otras veces son más duras que otras, pero el Señor nos da la fortaleza siempre, siempre para tratar de salir adelante. Y durante yo estuve en el hospital, hermano, yo sentí que cuando salí del hospital, yo salí como graduado de un instituto. Si usted en la vida todo está tranquilo, preocúpese, porque algo no está bien. O sea, somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento. Entonces, y otro texto que dice que nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Cristo. Entonces vamos en ese proceso, porque aún estamos en esta naturaleza humana, en naturaleza débil, caída. Entonces tenemos definitivamente que pasar procesos en la vida para ir pareciéndonos a Cristo, para ir dependiendo de Cristo, para que no nos olvidemos de que tenemos un Dios todopoderoso que hace milagros, un Dios que fortalece. Cuando ya está el momento más oscuro de nuestra vida, ahí tenemos esa esperanza en Cristo. Amén. Ya sea, dice la Biblia, que vivamos o que muramos. O sea, no importa, a veces los procesos no son lo que nosotros queremos o no tenemos el resultado que queremos y suele pasar que podemos orar y no tener la respuesta que queremos. En el caso mío, yo sufría, oraba, lloraba, era más lo que pasaba llorando y orando. Yo le oraba de todas maneras al Señor. Si alguien le ha pedido al Señor de rodillas, con lágrimas, yo decía, tal vez si lloro más, tal vez así, pero no, es cuando el Señor quiere y como Él quiere. Claro. No es porque nosotros queremos el milagro, lo queremos ya para antes, ya, rápido, luego. Pero cuando uno empieza a entender los procesos de nuestro Señor Jesucristo con uno, empieza a darse de cuenta que todo lo que marcha para bien. Sí. Y yo pasé esta prueba. Es doloroso recordarlo, me duele el alma, porque solo el que no es padre o no es una madre y que de veramente ame a sus hijos, porque una cosa es ser padre, otra cosa es ser madre, pero no podemos no amar a nuestros hijos. Claro. Porque vemos madres que abandonan a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos. Sí. En este caso, mi hijo lo era todo para mí. Mi hijo yo lo tomaba a él, ¿cómo les puedo explicar para que entiendan de que sí lo amaba, sí lo adoraba? Yo no lo amaba, sino que lo adoraba. Él era mi mano derecha, él lo era todo. Pero también entendí en el proceso que tiene un hijo o hija, no lo puedes poner primero. Es duro, pero es la realidad. Sí. Primero está en la mano de Dios, primero es nuestro Señor Jesucristo, y después de nuestro Señor Jesucristo son los hijos, son los esposos, son las esposas, son la familia. El Señor quiere que lo amemos, el Señor quiere todo de nosotros para Él.
y porque somos de él, somos de su propiedad, entonces, pero nosotros a veces nos creemos, nos equivocamos. Y yo creo, pues yo pienso, yo amé a mi hijo demasiado, lo puse como el grande. Yo no hacía una cosa, un negocio, si no era con la autorización de mi hijo. Tenía 7 años. Y yo le preguntaba, hijo, ¿te parece este negocio? Era 7 años. Y él decía, ah, sí, sí, Daddy, hacerlo. O le preguntaba, hijo, ¿cuánto le cobro? Era un niño de 7 años. Y yo le preguntaba, yo soñaba con mi negocio, con mi compañía. Yo soñaba, pero yo no tomaba una decisión que no fuera por él. No tomaba una decisión si no era con la autorización de mi hijo. Sí, ese es. Yo creo que eso suele pasar muchas veces cuando uno tiene su primer hijo, que el amor que le queremos dar, como que lo queremos que sea extremo y podemos caer en la idolatría a nuestros hijos. Y ese es un detalle que muy pocas veces se toca, muy pocas veces se habla de que a veces idolatramos a nuestros hijos, que a veces los colocamos en un pedestal. Entonces ahí es donde, como usted dijo anteriormente, Dios es un Dios celoso. Todas las decisiones que tomamos tenemos que consultárselas a Dios. Sí. Entonces, sí, hermano, gracias por comentarnos esta parte porque de verdad es algo que no se suele hablar y es algo muy real que está sucediendo hoy en día. Suele pasar porque muchas veces al hacer eso, y si al hacer eso y pasa lo que me pasó a mí con mi hijo, los padres tienden a perder el control, se pierden, se van porque se enojan con Dios, Sí. porque dicen, ¿dónde está Dios, el amor? Yo lo que Él dijera, como Él dijera. Hicimos negocios en el país nativo de la mamá de Honduras y bajo la autorización de Él. Teníamos una finca, ¿no? Sí, nos iba bien porque era muy buen negociante el muchacho, pero la voluntad de mi Dios fue pues de que él tuvo que partir temprano. Dios nos ha fortalecido, Dios es bueno, Dios ha estado Amén. siempre con nosotros, nos ha premiado porque hoy tenemos, pues Dios nos ha regalado una nueva hija. Claro, una vez se puede pensar de que un hijo viene a sustituir a otro. No es cierto. Ninguna otra persona viene a sustituir el amor del que ya estaba. Claro. Son amores diferentes. Sí. Y pero sí disfrutamos, estamos felices, contentos. Disfrutamos de nuestra hija, Sí, Dios es la bueno. amamos, pero también las experiencias vienen ya pegando en uno y uno ya sabe cómo compartir el amor hacia los hijos, hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, pues yo siempre digo, si el Señor te pone una prueba, no renegar. Es algo duro cuando los días de uno se ponen grises, oscuros. Es bien difícil. Por ejemplo, me pasó, yo venía para la casa. A veces en la casa donde vivíamos había fiesta. Uno viene con el corazón destrozado. Claro. Y sonreír como que si no está pasando nada. Fingir que no está pasando nada cuando tu corazón está hecho pedazo. Sí. Es terrible, es duro, pero Sí. la fortaleza viene de lo alto y hay que ir de rodillas. Yo siempre digo, de rodillas se ganan todas las batallas. Así es. De tanto que yo sufría, de tanto que yo lloraba, de tanto, me desvelaba todas las noches. Hasta un día de que quizás de tanto pedirle al Señor, eran como las 3 de la mañana, y le digo al Señor en una de mis oraciones, yo estoy cansado, ya no te voy a pedir, habla mi vida, háblame, quiero escucharte. Y mire, hermano, yo dejaba
un libro en una mesita donde dormía, un libro y un lápiz. Sí. Para cuando escuchar alguna voz, porque yo tenía fe que iba a escuchar la voz del Señor. Eran las 3 de la mañana cuando escuché una voz, y me dio una cita bíblica. Y yo entré dormido y despierto, no pude ni abrir los ojos, sino que solo estiré la mano y escribí la cita bíblica. Y les quiero leer el texto que está en Eclesiastés 9, del 11 al 12. Dice así: me volví y vi debajo del sol, ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los labios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazos, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente. Pobre de ellos. O sea, allí cuando yo anoté esa nota, porque fue un texto, una voz que yo escuché. Uh-huh. Entonces, cuando ya estudiando después, me di de cuenta que, como dice la Biblia, Dios quería que yo escuchara y leera esto, que no es ni por tan bonito que uno le hable al Señor, de los elocuentes, porque yo le decía de las mejores palabras que tal vez pueda salir de mi persona, eran dirigidas al Señor. Y el Señor me estaba diciendo en esa palabra que por más bonito que uno le pida o lo mejor que le hable, esos son tiempos malos que llegan a la vida de uno. Entonces, desde ese momento, después que leí esta lectura, y empezó a llegar una paz en mi corazón, que solo es tiempo. Solo es tiempo y hay que esperar la respuesta que el Señor quiere. Claro, Dios. Y justamente esa misma noche el Señor me dio un sueño, y el sueño era que un pescadito como brillante, se movía en el agua. Y cuando se tiraba la red, alguien tiraba una red, y cuando sacaba la red, la atarraya, le decimos nosotros, la atarraya estaba rota. Y cuando sacaban la atarraya por donde estaba roto, se salían unos pescados negritos, los más feos. Y justamente el pescadito más hermoso quedaba atrapado en la red. Y yo soñé eso. Tuve ese sueño. Entonces dije yo al Señor, ¿qué me está diciendo? Mi hijo era inteligente, bello, hermoso. Tenemos en la escuela de Grimpo, en beneficio de él, se construyó un parque. Le sembraron un árbol en memoria de él. Es algo que no te llena, pero sí es bonito, pero te conforta de repente cuando nosotros estamos tal vez un poco que nos hace falta. Tenemos una silla especial que fue construida para él y para él, y fue hecha por personas que lo apreciaban mucho. Nosotros vamos, nos sentamos, y a él le gustaba compartir mucho. Y mi esposa decide prometerle que iba a hacer una fundación basada al nombre de él. Y por la gracia de Dios y misericordia de Dios, tenemos una fundación en donde se benefician a personas adultas, niños. Año con año se reparten. Mi esposa de la fundación lleva el nombre de él, de mi hijo. Se reparte juguetes, comida, ropa, eventos como para los días de las madres. A mediados de año también se le reparte a las personas. Hoy este año mi esposa repartió en base a la fundación, repartió como 300.
canastas de comida para las personas. Y en nombre de mi hijo. Qué bonito. Digamos, en otras palabras, se fue, pero ha dejado un legado muy, muy bonito. Es cuando mi hijo estaba, porque él, cuando recupera de coma, Sí. yo hago preguntas, porque yo creo en Dios. Dios existe, Dios está con nosotros, Dios es Amén. omnisciente, presente, y Dios está con nosotros, pero en mi rebeldía de ser humano, yo sé que Dios existía o existe, pero yo no quería someterme a lo que es la palabra del Señor, meterme al camino del Señor sin estar seguro. Y todavía le pregunto a mi hijo, se me ocurre preguntarle, le digo, mira hijo, dime la verdad, ¿dónde anduviste? Porque fueron 9 meses en coma. En 9 meses yo en mi inconsciente digo, tuvo que haber ido al cielo, algo tuvo que haber visto y le pregunto, ¿existe Dios? ¿Y qué cree que me contestó? Que sí, que había andado con Dios, que estaba con Dios, y me dijo todavía, y no me voy a quedar acá en este mundo porque yo voy con Dios. Entonces, todavía en sus conciencia, él tiende a decirme, prepárate, ponte las pilas, porque si no te vas a quedar. Porque sí es real lo que es. Es real, Dios existe, Dios está. Lo único real es Dios. Amén. Amén. Eso es lo único real. A través de lo que hemos vivido y cómo Dios nos ha fortalecido, nos ha ayudado a salir adelante. Y muchas gracias, hermano, por la confianza nuevamente. Y sabemos de que Dios es real y todo lo que nos pase, todo lo que estemos atravesando, es porque Dios lo ha permitido y lo está permitiendo con un propósito. Así que, hermanos que nos están viendo, que el Señor los bendiga, sigan adelante, esfuércense, para atrás ni para, como dice mi esposo, para atrás ni para peinarse. Amén.